Frutos y productos. Dispone el artículo 233. Frutos y productos. Son frutos los objetos de un bien que produce de modo renovable sin que se altere y disminuya su sustancia. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza. Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Frutos civiles son las rentas que la cosa produce. Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles. Productos son los objetos no renovables, que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia. Los frutos naturales o industriales, los productos forman un todo con la cosa si no son separados. Los frutos y los productos son cosas que produce la cosa, pero entre ambas categorías existen diferencias sustanciales. Los frutos se producen y reproducen en forma periódica y regular. Los productos no se reproducen. La extracción de los frutos no altera ni disminuye la sustancia de la cosa, que continúa siendo la misma. La extracción de los productos, por el contrario, trae como consecuencia la extinción paulatina de la cosa. Por ejemplo, una vaca produce leche como fruto y carne como producto. La norma clasifica los frutos en frutos naturales, son los que la cosa produce espontáneamente, como las crías de ganado, la leche o los animales. Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o de la cultura de la tierra, como ser la soja o el trigo que se obtienen de una cosecha. Frutos civiles, las rentas de una cosa, como el alquiler de un inmueble. Por último, debe señalarse que los frutos naturales e industriales y los productos no son accesorios de la cosa, sino que forman un todo con ella mientras estén unidos, pero una vez separados adquieren existencia propia e independiente, y deben ser considerados cosas principales. Bienes dentro y fuera del comercio. El artículo 234 determina bienes fuera del comercio. Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida por la ley, por actos jurídicos que, en cuanto a este código, permite tales prohibiciones. Los bienes están dentro o fuera del comercio. Esta cualidad no depende de las características intrínsecas de la cosa, sino de las disposiciones legales. En general, los bienes están dentro del comercio, salvo en los casos de la ley o el acto jurídico contrario que contrariamente lo disponga. En general, está fuera del comercio los bienes de dominio público del Estado. Por acto jurídico se puede impedir temporalmente también la enajenación de una cosa. Clasificación de los bienes con relación a las personas, distintas clasificaciones. Desde el punto de vista de las personas que los posee, cabe distinguir los bienes pertenecientes al dominio público, los bienes del dominio privado del Estado y los bienes de los particulares. Los bienes pertenecientes al dominio público son muebles o inmuebles, siendo propiedad del Estado nacional, de los estados provinciales o de los municipales. Están destinados a satisfacer una finalidad de utilidad pública y están afectados al uso general y gratuito de todos los particulares. El Estado no tiene sobre ellos un derecho de dominio, sino que tiene la competencia de reglamentar su uso. Además, puede ejercer alguna de las facultades semejantes a las de dominio privado, como por ejemplo ejercer el derecho de reivindicación, ejecutar acciones posesorias, disponer de los frutos, etc. Los bienes de dominio público del Estado, de conformidad con lo prescripto por el artículo 237, son inajenables, pues no pueden ser vendidos, no pueden ser grabados con hipoteca, no pueden ser objeto de acto de disposición ni tampoco pueden ser embargados. Esta cualidad no impide que se conceda la explotación de parte de la cosa, siempre que no importe vedar su uso y el goce del público en general, ni impida la percepción y la venta de los frutos por parte del Estado. Imprescriptibles, ya que las cosas de dominio público no pueden adquirirse por prescripción adquisitiva, pues no pueden ser poseídos. Son de uso público en general por parte de todos los habitantes, sin embargo ello no quita que el Estado pueda disponer que deba pagarse un canon o a esos efectos directamente a él o a un concesionario a quien le fue asignada la explotación por un periodo de tiempo. Finalmente, debe señalarse el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes de dominio público, ser establecido por la Constitución Nacional, la legislación federal o el derecho público local.
Artículo 235. Bienes pertenecientes al dominio público son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales, el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua. La zona económica exclusiva y la plataforma continental se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo, las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas. Se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales y su continuación hasta la distancia que corresponda de conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso, los ríos estatutarios, arroyos y demás aguas que corren por causas naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente preglaciar y toda otra agua que tenga o adquiera de la aptitud para satisfacer usos de interés general, comprometiéndose las aguas subterráneas sin perjuicio del ejercicio regular del derecho de propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos, las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental o en toda clase de ríos estatutarios, arroyos, en los lagos, en lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares. El espacio aéreo subyacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la nación argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial, las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad y comodidad común, los documentos oficiales del Estado, las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Por otro lado están los bienes de dominio privado del Estado, que son aquellos sobre los que éste ejerce un derecho denominado regido por las normas de derecho privado, aunque cuando corresponda distinguir aquellos bienes que, por estar directamente afectados a un servicio público, no son susceptibles de ser embargados de aquellos no afectados a un servicio público y por ende embargables y prescriptibles. El Estado ejerce sobre todo sobre los bienes que integran su dominio privado un derecho de propiedad regido por las normas vinculadas a esa materia. Estos bienes no están afectados al uso general. Sin embargo, los que están afectados al servicio público están sujetos a un régimen especial. Estos bienes están enumerados en el artículo 236 del Código. Dice: los bienes de dominio público del Estado pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Los inmuebles que carecen de dueño, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería. Los lagos no navegables que carecen de dueño, las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros. Los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título. Finalmente, están los bienes de los particulares, así el artículo 238 reza: bienes de los particulares, los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la ciudad autónoma de Buenos Aires o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derechos sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales. Es decir, los bienes que no pertenecen al dominio público ni al dominio privado del Estado son de los particulares y están sujetas al régimen ordinario del Código, por lo que cabe remitirse a la normativa específica de derechos reales y al resto de derechos del Código, en cuanto refiere a cosas y a bienes en general. El artículo 239 por su parte prevé: las aguas de los particulares, las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas sin perjuicio de terceros, ni en mayor medida su derecho. Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de aguas por cauces naturales. Los particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por
Cualquier título de aguas públicas u obras construidas para utilidad o comunidad común no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de estos derecho alguno. Como se advierte en el artículo, regula el régimen de aguas que surgen en los terrenos de los particulares, es decir, que aparecen o nacen en su superficie, en tanto que no forma un curso natural, sus dueños pueden usar libremente de ellas. No obstante, estas están sujetas al control y a las restricciones en interés público que establezca la autoridad de aplicación, lo cual se encuentra en una explicación la enorme importancia que tiene el agua dulce y la escasez a nivel global. Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, noción, modo de compatibilizarlos con los derechos individuales de los bienes. El artículo 240 que relativiza el ejercicio de los derechos individuales en función de la protección de los derechos de incidencia colectiva. Este artículo otorga un importante margen de incidencia a las normas de derecho administrativo, dictadas en interés público, tanto nacionales como locales. El Código antepone a los derechos individuales los de incidencia colectiva, la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, siendo meramente ejemplificativa la enumeración que realiza. La norma, en comentario. Los derechos de incidencia colectiva consagrados en el artículo 43 del Código tienen vías específicas de protección, como ser el amparo colectivo.